Se fue. Muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué rico estar en este espacio nuevamente, compartiendo y entregando conocimiento. Quiero darle un agradecimiento tremendo pues a todas las personas que están en este momento conectados por cumplir nuevamente esta cita. Reconozco y me puedo dar cuenta que cada vez hay más opciones y hay más cosas que hacer y cada vez estamos como más ocupados y tenemos más cosas, pero quiero reconocer que estás aquí conectado, que estás viendo, que estás invirtiendo tiempo y esfuerzo en este entrenamiento o en este seminario. Muchas gracias por eso. Agradecer pues que hayas tomado la decisión entre tantas opciones y cosas importantes que tienen para hacer. Entonces, muchas gracias por eso. Nosotros hemos estado trabajando las últimas semanas con mucho cariño y con mucho esfuerzo en construir algo que estoy muy convencido que les va a generar un montón de valor y que les va a generar un montón de ideas y que les va a permitir hacer cosas diferentes que tal vez les puedan ayudar a lograr mejores resultados. Hoy estoy con un equipo tremendo, hoy estoy con un equipo impresionante que honestamente para mí es un honor, es un honor estar con ellos. Tuve la fortuna de trabajar hace por 10 años, hace algún tiempo ya en el grupo Nutresa y estoy aquí con dos de mis mentores en esa experiencia, Rafael y Adriana. Tuve la maravillosa fortuna que fueran mis jefes, mis líderes y aprendí un montón, aprendí, no se imaginan cantidades de ellos, verlos negociando miles de millones de pesos, verlos preparando sus negociaciones, verlos preparando movimientos inmensos de mercancía cuando compartíamos en Noel. Era increíble y yo por muchos años, de hecho una de las cosas que me trajo a mí a todo este tema de lo humano fue la negociación. Yo los veía a ellos negociando y yo, ay, cómo tan bueno, eso cómo se hace. ¿Será que uno es muy teso? ¿Será que hay que estudiar? Las dos cosas. Y ellos son muy tesos y han estudiado un montón. Y hace poco tuve la fortuna de conocer a Carlos y gracias a la vida pues nos conocimos porque me parece un tipo admirable. Ahorita está trabajando con unas cosas muy, muy tesas de transformación digital, una persona disciplinada. Ahorita va a lanzar un curso muy, muy, muy bacano online que tienen que estar todos pendientes para verlo porque en temas de transformación digital, en temas de estrategia de negocio, la consultoría con Carlos ha sido muy, muy, muy relevante y ha generado un montón de resultados en los clientes. Entonces hombre, es un orgullo poder compartir con ustedes hoy porque es fundamental aprender. ¿Quién de los que está aquí? Y les pido que mientras vamos estableciendo pues como esta entrada acá, me vayan poniendo pues ahí sus comentarios y vamos interactuando por el chat. ¿Quién de ustedes está de acuerdo conmigo que muchas veces para lograr resultados superiores lo que hay que hacer es preguntarle a los que ya tuvieron esos resultados, preguntarle a los que tienen la experiencia y además el conocimiento? Entonces qué chévere que nos pongan ahí en los comentarios cómo les parece a ustedes esto de tener estos mentores acá por un lado y por el otro, pues algo un poco más técnico y es cómo anda la conexión, si estamos viendo, si están viendo pues como todo el sonido está funcionando y todo lo demás. Nos ayudarían un montón que nos pongan ahí en los comentarios esa información, sino para ajustar alguna cosa. Mientras vamos viendo pues esos comentarios, yo quiero hacer una pequeña introducción para asegurar que estamos alineados y que estamos en la misma página y conectarnos como con algunos conceptos que vamos a manejar. Y sabemos que es importante tener como esa claridad. Cuando yo empecé a conectarme con la negociación y con los temas humanos, me di cuenta que la gran mayoría, o por lo menos una gran parte de las conversaciones cotidianas son negociaciones, aunque uno no lo crea. Son negociaciones. Si estás conversando con tu pareja, a ver a dónde vamos a ir, a cine o al restaurante, ahí hay una negociación. Si estás hablando con tus hijos de ensalada o pizza, pues ahí también aparentemente hay una negociación. Si estás hablando con tu jefe de cómo va a ser el tema del salario, es una negociación. Y las típicas con tus clientes, comprando, vendiendo, etcétera, y siempre hay negociación. Entonces nos dimos cuenta que las conversaciones cotidianas, muchas de ellas son negociaciones. Entonces es súper relevante conversar de ese tema, pero específicamente en estos días ha sido más relevante y les voy a contar por qué. Es relevante por varias razones. Número uno,
la economía, el funcionamiento económico está basado en acuerdos. Hombre, Juanber, ¿cómo así que la economía está basada en acuerdos? Mira, piénsalo de esta manera. Cuando vos vas a comprar algo, cuando vos vas a adquirir un producto o un servicio, pues vos lo que pactaste fue un acuerdo, hiciste un acuerdo, vas a adquirir un producto que tiene unas características, que tiene una garantía, que te los van a entregar de una forma o de otra, en un día o en otro día, y pues para eso tú vas a pagar con un medio de pago, con otro, al final todo eso perfecciona un acuerdo. Entonces, en términos de transacciones económicas, lo que se están haciendo es acuerdos todo el tiempo, toda transacción implica un acuerdo. Pero hay otra cosa muy importante y es que cada acuerdo implica o tiene implicada la confianza. Hoy vamos a tocar algunos de esos puntos porque son herramientas de negociación, ¿cierto? Entonces, la confianza es clave y te voy a pedir que lo pienses de esta manera. Tú compras algo, un producto, un servicio, haces un acuerdo de transaccional o comercial o de cualquier otro tipo y al final del día estás confiando, estás esperando que pase algo en el futuro. Es que mira, la definición de confianza, desde ahí uno lo puede ver. Confianza es una hipótesis que tú haces del comportamiento futuro del otro o tuyo. Entonces, dado eso, pues tú esperas que te entreguen lo que te dijeron que te iban a entregar, cómo te lo iban a entregar, en los tiempos que te lo iban a entregar, o si es un servicio con las características que acordaste. Entonces, siempre ese tema de los acuerdos implica una confianza en el futuro. Entonces, lo que nos damos cuenta acá es que toda la economía realmente se basa en una confianza en el futuro. Y si lo piensas desde este otro punto de vista, piensa en los bancos. Todo el sistema financiero está basado en confianza. Te están prestando un capital porque confían que en el mediano o largo plazo tú vas a poder pagar los intereses, que tienes una actividad económica, que no te vas a morir, que vas a producir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es que la confianza es supremamente importante para la economía, para los acuerdos. Pero podrías estar pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la negociación? Pues todo por una razón muy simple. La negociación es la herramienta para, desde mi punto de vista, y ahorita nuestros expertos nos van a hablar un poquito más de eso, es la confianza es la herramienta, la negociación es la herramienta clave para lograr acuerdos. La negociación es una herramienta que uno tiene para lograr acuerdos, para poder que esos acuerdos ocurran y que digamos que lleguen a término. La negociación es una herramienta que uno tiene para que en esos acuerdos ganemos y también vamos a encontrar cómo eso tiene mucho que ver. Entonces, quería hacer este marco para ubicarnos en por qué vamos a hablar de negociación y también por qué vamos a hablar de colaboración. Y es que mucha gente por mucho tiempo funcionó con un paradigma que tal vez ya no funciona tanto y es que la colaboración la negociación es competitiva, que la negociación es un juego de suma cero donde como en una apuesta lo que gana uno es lo que pierde el otro y hay gente que todavía se aproxima, mucha gente que se aproxima a las negociaciones desde ese punto de vista. Entonces por eso agregamos este otro concepto que tiene que ver con la colaboración. Para efectos de este espacio vamos a tratar como sinónimos tal vez la colaboración y la cooperación. Yo sé que allí hay un abismo importante de diferencia, pero para efectos prácticos lo que vamos a pensar es cómo hacemos para que todos ganemos, cómo hacemos para que no estemos compitiendo, sino pensando en cómo expandir el mercado, cómo expandir el valor, cómo expandir lo que logramos. Entonces ese principio de colaboración es muy importante en lo que vamos a estar hablando, porque es ok, ¿cómo haces para entrar a una negociación pero con una mentalidad diferente? Con una mentalidad diferente, que es una mentalidad de ganar, ni siquiera ganar ya no funciona, porque pues nada, un grupo de empresarios de un sector se puede juntar para acordar precios y al final del día ellos ganan, pero puede que el resto no, puede que el consumidor no gane, puede que la comunidad no gane. El concepto es que vamos a ganar todo, ¿cierto? Entonces es importante que tuviéramos esos dos, que estuviéramos alineados y que estuviéramos en la misma página en esos dos conceptos. Entonces, con eso en mente, les quiero contar que esto va a funcionar más o menos de la siguiente manera. Estuvimos revisando las preguntas que ustedes nos escribieron en sus formularios de registro. Les quiero contar que están muy potentes, están muy poderosas. Lo que hicimos fue, en el marco de lo que les acabo de contar, revisar esas preguntas, incluirla digamos que en nuestra dinámica y pues nos dimos cuenta que una gran mayoría se ajustaban a lo que estamos hablando. Entonces, a medida que vayamos
conversando, e implícitamente vamos a estar respondiendo esas preguntas, y pues otras definitivamente se nos quedaron por fuera del alcance, pero creemos que más adelante podemos encontrar otros espacios donde profundizar ese tipo de preguntas, y si al final nos queda un espacio también podemos ir avanzando. En los comentarios nos pueden ir escribiendo las preguntas, podemos ir revisando si a medida que vamos conversando podemos ir abordando temas, entonces siéntanse pues en la libertad de ir abordando pues las temáticas por ahí. Entonces, con eso en mente, colegas, ¿alguna cosa que se me haya quedado ahí en el tintero para que comencemos a explorar? No, nada. Yo creo que súper. Gracias por la introducción. No, hombre, al César lo que es del César. Entonces, entrémosle. Y esta primera pregunta a mí me gustaría preguntársela a Rafael, y es, dada esta nueva realidad, o sea, tenemos ya una realidad, estamos enfrentados, estamos afrontando unos cambios y un nuevo entorno hoy, y probablemente a futuro esto va a quedar ese cambio. Con eso en mente, ¿cómo ve usted la necesidad o cómo cree usted que es importante el adquirir nuevas capacidades para precisamente crear confianza y colaboración entre clientes, colaboradores, proveedores, bueno, en fin, los grupos de interés que hay en las organizaciones? Gracias, Juan. La colaboración no es algo nuevo, no es algo que nunca hayamos escuchado el término, y probablemente muchas personas y organizaciones lo han practicado. Y probablemente no ha sido muy necesario en los resultados que teníamos en ambientes controlados. Como este es un ambiente que nadie controla, en este momento el ambiente nos controla a nosotros, el escenario nos controla a nosotros, es una gran oportunidad de que tanto colaboradores, empresarios, proveedores, todos los stakeholders en general, arrancamos como de cero. Y ese arrancar de cero nos invita a aprender. De esa manera, colaborar implica unas nuevas maneras de aprender a colaborar. Y hay un elemento clave en la colaboración, es que uno colabora en la medida que tiene cosas para aportar. Entonces nos obliga a adquirir esas cosas que probablemente hoy no tenemos, esas capacidades, para ponerle un término técnico, nos obliga a unas capacidades que hoy no tenemos para colaborar. Capacidades tanto organizacionales como individuales. Y esas capacidades organizacionales tienen que mover a la organización a que sea una organización que aprende. Entonces implica unos cambios medio culturales. Vea, pasemos de una organización que simplemente hace a una organización que aprende haciendo y hace aprendiendo, que es muy interesante. Nos toca repensar la organización desde el modelo colaborativo más que desde las estructuras. Nos toca pensar la organización más desde la velocidad que desde las órdenes. Y nos toca pensar como miembros de la organización, como ejecutivos de la organización, como colaboradores, como trabajadores, qué capacidades individuales vamos a aportar para esa colaboración. Capacidades individuales de asertividad, de confianza, como has dicho tú, excelente, de transparencia, de trabajo en equipo, del respeto por el otro, de qué capacidad individual tenemos para aceptar las diferencias, convivir con el que no piensa como nosotros, pero que, como se diría en negociación, cuando uno está negociando, con el que negocio no es mi amigo ni mi enemigo, es alguien al que necesito para lograr un resultado. Entonces, la colaboración, repito, no es algo nuevo. En el momento nos podría llevar a sobrevivir en este escenario actual, porque el pensamiento colectivo siempre será superior al individual. Nos podría llevar a disminuir los riesgos organizacionales, nos podría llevar a generar una creación de valor en el mediano plazo importantísima, y podría transformar una organización que hace, ordena y es jerárquica a una organización que colaborativamente encuentra las fórmulas para que los intereses de los diferentes agentes de la organización y en general logren los resultados que requieren para sus intereses. Entonces, el escenario actual es espectacular porque
es construir todos los días desde una actitud distinta al logro de los resultados. Y esa actitud es, vea, cada uno venga, colabore, porque tenemos retos iguales, retos en el corto plazo, organizacionales, individuales, cómo sobrevivir al escenario, retos del mediano plazo, cómo generar valor, y retos en el mediano plazo, oiga, cómo somos sostenibles, tenemos más equidad, somos una organización amplia, transparente, abierta, donde todo cabe, así todos no estén de acuerdo. Esa es como mi percepción de lo que requiere hoy colaborar para lograr resultados individuales y colectivos necesarios en este momento. Eso está tremendo, porque fíjense que en otro de los, digamos que las transmisiones que hemos tenido hablamos mucho de cómo esa inteligencia colectiva y de cómo esa capacidad de montarnos sobre las ideas del otro nos daba la posibilidad de llegar a resultados y llegar a ideas que tal vez individualmente no lo habíamos logrado. Y tal vez uno piensa, ok, y nos juntamos y negociamos y pensamos en un resultado individual o colectivo. Y aquí tal vez me gustaría preguntarle a Adri es, bueno, ya estamos en eso, estamos en esa conversa, porque al final del día hay una conversación ahí o muchas conversaciones. ¿Y cuáles son entonces los elementos que uno debería pensar o cuáles deberían ser esos temas que hay que tener en cuenta en esa conversación, en esa negociación, dada la nueva realidad? Pues Juanber, muy de acuerdo con lo que ha planteado el doctor Arango, y es pensar que lo primero, aceptar que el cuento cambió, que las reglas del juego cambiaron y cambiaron para todos. Frente a ese aceptar que debemos tener una mentalidad diferente, como planteaste tú, debemos empezar a pensar en la importancia de la confianza, de la credibilidad, de la transparencia en las negociaciones. Lo técnico de la negociación realmente no cambia. Desde mi perspectiva, la técnica de la negociación, los elementos que debe llevar la estructura de una negociación no cambia. Cambia la manera de negociar. Entonces, si hablamos desde lo técnico, es fundamental siempre tener en cuenta los objetivos que estoy persiguiendo conseguir en esta negociación, cuáles son realmente mis intereses, cuáles son las opciones que podría traer a la mesa de negociación, cuáles son esas concesiones que puedo dar y que voy a reclamar a cambio, porque una premisa en negociación es nunca entregar nada a cambio de nada. Entonces, de cierta manera, desde la técnica, la negociación no tiene cambios. Debemos tener clarísimo que es un proceso, que en ese proceso hay unos pasos y hay unas fases que debemos seguir, y tenemos herramientas en las cuales nos podemos apoyar, como poder plasmar en un marco de entendimiento cuáles son mis intereses, mis objetivos y cuáles son igualmente los de la contraparte. Pero es fundamental lo que hablaba el doctor Arango en el tema de colaboración, porque cuando tú hablas de una negociación bajo el enfoque colaborativo, tienes que poner todo lo que tú tienes para colaborar de manera que se construyan nuevas opciones que satisfagan realmente a los dos. Voy a poner un ejemplo que me llamó la atención en todo este escenario que estamos viviendo, y es conocer una empresa muy grande que confeccionaba blue jeans para exportación, jeans para el mercado nacional. Y tiene que dar un vuelco, tiene unas máquinas, tiene unas operarias, tiene todo montado y le cancelan los pedidos que tiene hacia el exterior. Busca a sus proveedores de telas, busca la necesidad y se sientan de manera colaborativa a buscar esas oportunidades del mercado. Están haciendo hoy todos los vestidos esos súper especiales para los médicos, para el tema de salud, tapabocas y demás, pero si yo sigo pensando solamente en mi beneficio, no voy a sentarme a lograr cambiar de una manera tan productiva, tan de generarle valor tanto al mercado como a ellos mismos, si no tengo esa mentalidad de colaboración. Y muy importante también el tema de hacerlo, de ganarme y generar esa confianza. Los acuerdos
y las negociaciones pensadas hoy para el hoy solamente tendrían también, digamos, una connotación algo peligrosa si lo hacemos de forma no colaborativa. ¿Por qué? Porque mañana lo que hoy hice tiene impacto, o sea, lo que yo negocie y de la manera que negocie va a tener un impacto hacia adelante. Entonces es fundamental en este escenario enfocar las negociaciones hacia la colaboración, teniendo en cuenta que la técnica no cambia, que debo tener todos los pasos en la preparación, los pasos para generar las opciones de crear y reclamar valor. Adri, eso está muy potente y yo voy sembrando como conceptos y como herramientas para que todo se pueda ir llevando. En este momento perdimos un poquito de transmisión, estamos reconectando. Vamos a darle un momento para que el sistema se reconecte. Listo. Hace un momento tuvimos una pequeña caída en la conexión, pero ya estamos nuevamente en línea. Le estaba diciendo a Adriana que precisamente entonces vamos a ir como un poquito poniendo sobre la mesa los conceptos que vamos teniendo, y la negociación es un proceso, tiene una técnica, tiene un paso a paso y tienes que tener ese proceso claro para negociar y lograr acuerdos, y esos acuerdos te lleven a resultados. Y al mismo tiempo hay que llegar a esa conversación, no solo con técnica, sino con la mentalidad. Eso está súper potente, y además me da mi pie para preguntarle algo a Carlos, y es, mire, dado que necesitamos precisamente llegar a esa conversación, no solo con técnica, sino también con mentalidad, llegar a esa negociación teniendo claro qué es lo que quiero lograr y qué queremos lograr juntos como equipo, qué es lo que juntos nos importa. ¿Qué deberían hacer las compañías en términos de información? Porque en una conversa es súper evidente que uno está compartiendo información, está poniendo información, y con base en esa información es que quiere construir unos acuerdos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr, cómo trabajar en ese intercambio de información precisamente para que esos acuerdos, esas promesas que hicimos, esos compromisos, pues se puedan traducir en una ejecución como sinérgica, ¿no? En una ejecución conjunta, en una ejecución sólida, en una ejecución fluida, en una ejecución impecable, como los galleteros por ahí tenemos grabado. Entonces ¿cómo ves cómo es esta relación que vos ves de la información y la ejecución, ¿no? Carlos, estás con el micrófono apagado. Hombre, gracias, Juanbe, y un saludo muy especial a todos las personas que nos acompañan hoy en esta tarde. Bien, han hablado mucho de temas clave. Yo me voy a referir un poco más al tema de tecnología, y voy a tomar unos puntos fundamentales, que fue toda esa construcción de confianza, que es uno de los elementos que dan los pilares de lo que sigue hacia adelante. Igualmente, esa construcción de confianza, Rafael se refería a que hay un nuevo escenario. Ese nuevo escenario pues es completamente diferente al escenario que hasta el momento hemos tenido todos. Eso puede significar cosas como, por ejemplo, nuestro competidor de siempre ya no es nuestro competidor. Ya puede ser una persona que necesitamos que esté al lado de nosotros a colaborar. Y un proveedor puede ser también cliente, pero a la vez podría llegar a ser un gran colaborador en una nueva esencia o un nuevo estilo para poder abordar no solamente este momento, sino salir más rápido de lo que es esta situación. Lo primero que debe uno desarrollar en ese momento, apoyado en los acuerdos y apoyado en la confianza, son unas nuevas guías de actuación. Esas nuevas guías de actuación son muy importantes, y las retomo de lo que son las plataformas digitales. Las nuevas guías de actuación simplemente les da una nueva forma de valores conjuntos sobre las cuales se hacen unos acuerdos rápidos con el objetivo de poder colaborar de una manera más eficiente en un nuevo entorno. Y en esas guías de actuación las menciono porque esas guías me dan la posibilidad de poder compartir información. Hoy, pues, básicamente la información con la que veníamos trabajando, que era la histórica, para muchas compañías puede que ya no sea tan relevante para poder planear su futuro cercano, incluso el que sigue.
Por lo tanto, tiene una gran validez que en este momento se sienten los equipos de todas las partes, porque no solamente son proveedores y clientes, sino que muchas partes, sentados en una mesa de planeación conjunta, entendiendo que la cadena de valor podría llegar a ser única, podría llegar a ser diferente. Y de hecho, les cuento que uno de los puntos claves que ha llevado a las economías digitales a ser mucho más poderosas es que precisamente han roto esa cadena de valor lineal y simplemente pues un cliente puede llegar a ser un proveedor porque finalmente hay una cantidad de interrelaciones que hace posible que eso se dé. Entonces, muy importante hoy, esas mesas de planeación conjuntas y en esencia, pues creo que varios de ustedes pudieron haber escuchado este tema de varias consultoras internacionales. Y el punto es, bueno, quisiera ir un poco más allá. ¿Para qué me siento de manera conjunta con mi proveedor, con mi cliente, incluso con mi competidor, en un tema de información que incluso hoy muchas empresas siguen siendo muy celosas con la información que existe y que pueden compartir? Pues primero que todo es para identificar el nivel de operación actual de ventas. Eso hace que pueda tener un mejor equilibrio y poder llegar a unas negociaciones mucho más eficientes y colaborativas en este asunto. Lo otro es, ¿y sobre qué? Por ejemplo, ver si yo tengo un nivel distinto, qué flujo de caja tiene mi cliente, qué flujo de caja tengo yo, qué acuerdos tengo sobre pagos, qué acuerdos tengo sobre inventarios, qué acuerdos tengo en diferentes aspectos que son claves en este momento. Lo segundo es apoyarse en temas como la innovación abierta. La innovación abierta definitivamente no es un concepto nuevo, viene de los años 60. Sin embargo, son las plataformas digitales las que han tomado ese tema de innovación abierta, en la cual en una mesa se sientan muchos a pensar cómo pueden tener unos nuevos ejecuciones precisamente para abordar ese escenario y retomar el control, que es algo bastante interesante con unas ofertas de valor distintas. Y posteriormente ejecutar y seguir, que es el punto clave, cómo ejecutamos conjunto, cómo esas guías de actuación nos van a ayudar a que seamos eficientes en este entorno de ejecución y cómo la información compartida, posiblemente en tecnologías de dashboard, de información y de control, que nos permitan poner indicadores claves que se puedan compartir y trabajar sobre eso, nos va a ayudar mucho a que las ejecuciones se puedan dar para poder no solamente sobrevivir a este momento, sino salir más rápido de una condición adversa como la que hoy tenemos. De acuerdo, Carlos. Veo ahí unos elementos también súper importantes para ir hilando. Entonces, dijimos que la economía está basada en unos acuerdos y esos acuerdos están basados en confianza. Entonces, aquí tenemos unos elementos importantes a la hora de entrar en la negociación. Y yo creo que implícitamente algo de lo que estás diciendo es que no solamente la negociación es la conversación donde yo llego a acuerdos, sino todo lo que pasa antes y todo lo que pasa después. Porque una vez logrado el acuerdo, entonces lo que te entiendo es que estas guías de actuación nos permiten alinearnos para ejecutar juntos ese acuerdo, alinearnos para saber qué esperar, alinearnos para saber qué lograr, y es una conversación que tal vez se nos olvida tener de una forma deliberada, ¿de acuerdo? A veces esa conversación no aparece, a veces se nos olvida que hay que tener esa conversación, ¿no? De venga, Así es, pongámonos en esas guías, ¿no? totalmente. Sí, súper. Muchas gracias por el complemento. Y por otro lado, lo que te estoy entendiendo es que esas guías tienen que tener unos indicadores para pues para yo saber si efectivamente estoy logrando el acuerdo que tenía o no. Para saber si el nuevo acuerdo va como lo pensé o no, para poder hacer seguimiento de alguna manera. Ejecuciones eficientes sobre unas reglas nuevas, rápidas, basadas en confianza. Total. A mí eso me da pie para hablar de algo que me parece relevante y además que en los últimos años trabajando pues con muchos de los clientes de ingeniería para el SER, hemos encontrado un movimiento y hemos encontrado
una forma diferente de hacer negocios que tal vez nos ayuda mucho a tener esas conversaciones y que seguramente nos ayuda mucho a alinearnos y a replantear las negociaciones. Pensemos a mí me gustaría pensar en la negociación como un proceso vivo, ¿no? Un proceso Correcto. yo estuve muchos años en la oficina de proyectos de Comercial Nutresa, y si hay una cosa que aprendí al 100% es que ningún plan se cumple tal como lo diseñaste. Eso no pasa. Eso pasa, Sí. eso pasa en los libros de texto, pero en la realidad no pasa. En la realidad uno entra a trabajar y era algo que me frustraba. Como líder de proyectos me frustraba un montón porque esos planes que hacemos están basados en los acuerdos y en la confianza, no se cumplen, y tal vez no por buena voluntad o por mala voluntad, sino más bien porque el entorno cambia, así como nos pasó en los últimos 2 meses. Las cosas cambian, pero al final del día tiene que haber algo que nos permita darle vida a esto, y que ese darle vida es renegociar, reacordar, digamos que acomodarnos, adaptarnos, si lo quieres de esa manera, a los entornos, y es tener un propósito superior. Es tener, y esto viene de varios autores. De hecho les quiero compartir 2 de ellos. Uno de ellos es Simon Sinek, que tiene este libro que se llama Start with Why, que a mí me parece fantástico. Hace tiempo lo sacó, pero es un librazo, ¿no? Es un librazo porque habla de cómo los líderes influyen, cómo los líderes movilizan, cómo los líderes hacen que nos alineemos y que trabajemos de una manera colaborativa. Y uno de los fundamentos allí es, hombre, tiene que haber un propósito superior, tiene que haber una causa, tiene que haber algo que nos conglomere a nivel de creencia, no algo operacional, sino más bien algo emocional, no algo racional, sino algo emocional. Y eso lo capitalizan los autores, que son Joe McKay y Rax Sisodia, en este libro que se llama Capitalismo Consciente, que básicamente propone otra nueva forma de hablar de los negocios también, y es cómo cogemos ese propósito superior y lo operacionalizamos, porque a muchas personas les podría llegar a parecer, hombre, no, eso está muy romántico, muy filosófico y todo, pero es que yo conecto con algunas personas que nos están mandando comentarios y nos están diciendo, vea, yo últimamente he tenido que renegociar plazos de pago, temas de flujo de caja, dada la realidad, estoy viendo que voy a tener que revisar y renegociar importaciones, entonces ahí hay una logística, ahí hay un montón de cosas por detrás, pero al final del día todas esas cosas que estás negociando, ¿a qué o para qué? ¿Por qué estás metido en eso tú y la organización, cierto? Entonces el capitalismo consciente genera como unas claves que nos pueden ayudar a la negociación, y esto por supuesto es una perspectiva muy personal y al mismo tiempo muy poderosa y que hemos visto con algunos de nuestros clientes. Entonces ese primer capítulo es: pongámonos de acuerdo en lo que juntos nos importa, porque allí es más fácil colaborar, porque allí es más fácil pasar de las posiciones a los intereses. Si digo alguna barbaridad, Adri, me corriges, ¿no? No, perfecto. Es la única forma real, pero eso pasa por una conversación, y eso me da pie para decir otra clave, y es que hay que traspasar, hay que ir más allá de la barrera de lo profesional con las personas con las que estamos negociando. Hay que pasar la barrera de la estructura jerárquica y organizacional, que esto era algo con lo que hablábamos con Rafael esta mañana. Hay que pasar es que es el director, es que es el jefe, es el que es el gerente, o es que es el de la otra empresa. Pregúntele cómo va con la cuarentena. Eso lo hablábamos hace poco en otro live con Andrés Ochoa. Pregúntele cómo va con la cuarentena, pregúntele cómo va la familia, pregúntele cómo se ha sentido, pregúntele en qué le puede servir, converse de otra cosa. O sea, pase esa barrera de lo estrictamente profesional, de una manera elegante, de una manera, no se trata pues de pasar allí al chabacanismo, como se dice cotidianamente, es crear relaciones de verdad, relaciones de largo plazo, relaciones duraderas. Yo pienso que una de las bases allí es entender que los grandes negocios se hacen con amigos, ¿no? Con gente cercana. Muchas veces las compañías no le compran a compañías, le compran a personas. Un comprador le compra a un vendedor. Si hubo química, una buena relación y hubo un buen acuerdo y una buena conexión, una buena negociación, pues es mucho más probable que las cosas se den. Entonces, como segundo punto, ese primero es propósito, pero lo segundo tiene que ver con las relaciones. Y lo tercero lo decía Adri, y es un campo que a mí me encanta, es el comportamiento humano, y es como nosotros
vivimos la vida, y es la mentalidad. Entonces, claves de negociaciones, hay que tener un proceso y una técnica, y para eso una de las cosas que he aprendido a lo largo del tiempo en las artes marciales es que no es lo mismo hacer 1000 patadas diferentes que hacer una patada 1000 veces. Una patada 1000 veces te hace un maestro en eso, te hace saber con qué fuerza, dónde y cómo. En la negociación, como cualquier otra habilidad, yo creo que es práctica, práctica, práctica. Te tienes que entrenar, tienes que conocer los pasos, tienes que conocer la técnica, pero también tienes que llegar con una mentalidad que en este libro de Capitalismo Consciente lo llaman Win Six. Dice ganar 6, ¿cierto? Entonces, lo que decía a la entrada, tal vez el ganar ya no es suficiente, tal vez el ganar hay que pensar en ganar 6 veces. ¿Y quiénes son los 6? Entonces tiene que ver con los stakeholders o con los grupos de interés o los públicos de interés. Este ganar es, clientes, proveedores, comunidad, el Estado, ¿cierto? ¿Cómo pienso en generar, hacer una generación masiva de bienestar? Y ahí, por supuesto, está el entorno, está el medio ambiente, etc. Cuando uno llega a la negociación con una mentalidad diferente, pues tiene la oportunidad de generar resultados diferentes. Entonces, esos son elementos que quería como agregar ahí al tema. Pero hablando de capacidades, precisamente, Adri, ¿cómo ves tú precisamente ese tema de, ok, tengo que desarrollar capacidades, tengo que desarrollar mi capacidad y tal vez la capacidad de la organización para negociar, para lograr acuerdos? En este nuevo escenario, ¿cómo sientes eso, dado lo que estamos conversando? Sí, Juan, como lo estabas mencionando, como persona, digamos, que quiera incrementar sus capacidades negociadoras, la forma es aprender, o sea, entrenarse, capacitarse, y para mí una cosa importantísima es que le encante, porque tenemos muchos personajes que huyen al conflicto, no les gusta, prefieren estar lejos de tener que asumir ese rol de negociadores en algunas circunstancias. Entonces, como persona, indispensable el entrenamiento, el capacitarse, y la práctica, como dijiste con tu patada, hace al maestro. Entonces, entre más exposición tengas a la negociación, más vas a ir adquiriendo habilidad. Eso sí, es supremamente importante que cada vez que hagas una negociación, siguiendo los pasos que hemos hablado anteriormente, la preparación, el intercambio de información, el generar opciones, el llegar al acuerdo y demás, siempre evalúes realmente si llegaste a tu objetivo, cómo lo hiciste, cuál fue la estrategia de generar la confianza para que pueda llegarse al acuerdo. Entonces, todo eso se consigue con entrenamiento, con capacitación y práctica. Ya en cuanto a las capacidades en la negociación, una de las formas de generar mayor capacidad en la negociación es traer más asuntos a la negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Por cultura, muchas veces nos centramos únicamente o en el precio o en los días de la cartera, por poner un ejemplo. Y ahí empieza es un regateo sobre un asunto únicamente. Cuando queremos tener una negociación colaborativa y queremos tener mayor capacidad de negociación, debes aportar mayor número de asuntos a la negociación, asuntos que sean compatibles. Lo mencionaste tú también con el propósito. Cuando yo frente a la persona que estoy negociando, con la persona que estoy negociando, encuentro puntos compatibles, asuntos compatibles, la negociación fluye mucho más que cuando tenemos asuntos que son totalmente distributivos. Entonces, la forma es traer más asuntos, ojalá diferentes. Parte del reto en este escenario es salirnos de lo tradicional. Cuando hablamos de traer asuntos, no son los mismos asuntos que posiblemente se manejaban en la relación cuando teníamos cierto nivel de estabilidad. Son asuntos totalmente pensados de manera distinta frente a los retos que se tienen hoy, de repensar la relación, de repensar el negocio. Eso hace que tengamos que ser creativos en traer mayor
asuntos para intercambiar, porque la negociación se hace o se crece, la torta de la negociación, a medida que traes nuevos asuntos a ella, que no te quedas solamente discutiendo un precio, discutiendo una posición. Entonces, la forma es traer más asuntos que sean compatibles e integrativos y ojalá menos distributivos. Adri, y ese tema me conecta con una pregunta que nos está, y un saludo para Sergio, que nos está haciendo una pregunta, y es como, ok, dado eso que encuentro, que necesito entrenarme, necesito elevar mi capacidad, necesito tener más dominio y destreza en eso. No sé si se te viene, y de pronto Rafael y Carlos nos puedan apoyar ahí. ¿Qué material ustedes recomiendan? ¿Por dónde creen ustedes que uno puede desarrollar un poquito esa capacidad? Como por dónde, ¿cuáles podrían ser unos primeros pasos para uno ir elevando esa capacidad? Tal vez en términos de información o de entrenamiento, si algo se les viene a la cabeza ahí rápidamente. Pues tenemos una posibilidad de entrenarlos directamente a la persona que quiera, pero libros de negociación facilitos y coquitos pueden ser los de José Ignacio Tobón, que tiene ejemplos muy, muy claros, y de verdad, con todo gusto, el que tenga interés, hasta entrenamiento personalizado hacemos. Súper. Yo quería complementar a lo que dice Juan, y es que en los escenarios de crisis hay que aceptar cosas como las siguientes: no hay tiempo, hay ultimátums, hay presión, hay alto riesgo. Entonces, como dijo Adri, podemos evadir, ceder, confrontar o negociar. En este momento, entre proveedores y clientes, alguien tiene que tomar la iniciativa, sea el proveedor o el cliente. No se puede ser pasivo en ninguno de los dos lados y tomar la iniciativa. Venga a ver cómo en un modelo de colaborativo sobrevivimos ambos. Venga, analicemos en un modelo de construir valor, cómo podemos ganar ambos. Yo creo que es el momento de eliminar la timidez, sobreponernos a las jerarquías, tocar las puertas y decir, aquí tenemos algo en común, señor proveedor, señor cliente, señor colaborador, señor empresario, señor jefe, aquí tenemos algo en común, una crisis. Afortunadamente nos está impactando a todos por igual. Entonces aquí sí es un poquito de lo que diría Juan, que esa persona qué fuerza tiene como líder, qué capacidades de convencer tiene, qué capacidades tiene de generar confianza para replantear todo. En esto es válido replantear todo. Y en ese replantear todo hay unas maneras de cómo cambiar el título del problema. Porque veníamos de unos acuerdos con unos títulos en un escenario que dominábamos. Pero ahora hay que cambiar el título del problema. ¿Y cómo lo cambiamos? Poniéndonos de acuerdo ambos, colaboradores, empresarios, proveedores. Vea, ¿cuál es el nuevo título? Entonces yo llamaría eso a un poquito más de tomar la iniciativa, de liderazgo, ser más optimista, liderar, pensar en abundancia. Lo bueno de esta crisis es que no hay respuestas de nadie como el libro de Baldor, que ahí están las respuestas. ¿No? Venga, hay que construirlas. O como la química, el H2O. No, venga, construyamos. Y para construir alguien tiene que llevar cosas. Y la colaboración implica, oiga, ¿usted qué trae? Entonces yo traigo actitud, capacidad, conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo, respeto, ética. Venga, sobre esas bases construyamos. Es como mi... Yo diría, y como para complementar un poco, estamos recibiendo un choque eléctrico. Entonces todo lo que dice Rafael es esencial en lo relacionado a las competencias. Y esas competencias realmente deberían estar enfocadas a, como tú lo decías, a esa reconexión de la mente, a ese cambio de mentalidad, que es realmente pues como la barrera más importante, porque hoy estamos viendo todo con muchas limitantes, pero realmente, y se los digo así, el mundo de lo que nos está dando hoy
Y los nuevos escenarios, por ejemplo, la digitalización, abren unas expectativas gigantes desde lo que es la abundancia, ¿cierto? Ya pues miren que las personas que han ido de muy bajo han logrado muchos resultados en un nuevo escenario digital en la cual el valor posiblemente no sea igual a como se construía antes. El valor hoy son interacciones entre las personas, entre las partes, entre construir diferentes capacidades conjuntas. Eso hace que definitivamente hoy la negociación colaborativa es un cambio de mentalidad profundo en la mente, no pensando en limitantes, sino en, como dijo Rafael, en ese escenario de abundancia. No es fácil pensarlo así. Algunos me han dicho, pero ¿cómo así que abundancia? ¿No te estás dando cuenta de lo que está pasando? Y la respuesta es, lo que no nos estamos dando cuenta es qué va a pasar, qué está sucediendo con todo lo que se está transformando. Ahí vamos a necesitar mucha negociación, mucha conexión, mucha reconexión de nuestras mentes, y colaborar definitivamente es la oportunidad que tiene la humanidad de ver las cosas distintas. Como decías esta mañana, no de suma cero, sino de suma creciente en la humanidad. Total, coincido. Incluso nos llega un comentario que creo que conecta un montón con lo que estamos hablando, y es de Juan Fernando Cataño. Él nos dice, vea, adicional a la práctica y la experiencia, uno puede elevar sus capacidades de negociación en la medida en que escucho y puedo ser asertivo. Y precisamente para repensar y precisamente para construir hay que abrirse a decir, ok, hay diferentes perspectivas. Un lago yo lo puedo mirar desde infinitas orillas, desde infinitas posiciones, y al final del día cada posición me da una información adicional. Entonces esa capacidad de escuchar para entender, esa capacidad de escuchar y preguntar para satisfacer la curiosidad, esa capacidad de curiosidad es clave precisamente para esas conversas que se nos vienen adelante. Es como... Juan, y también, perdóname, ¿no? Sí. Te complementaría un tema súper importante, es la empatía, que tú la manejas también súper bien en tus charlas, y es cómo poder entender desde la posición del otro, no solamente desde mis angustias y mis necesidades, sino si yo entiendo la perspectiva del otro, podemos construir, o sea, cada uno entendiendo la perspectiva del otro se construye en conjunto. Ese es el foco de la colaboración, no tratar de convencer al otro de que haga lo que yo quiero, sino entre los dos, cómo podemos construir ese nuevo relacionamiento, ese nuevo negocio, esa nueva negociación, poniendo opciones que se construyen entre los dos, entendiendo la situación de cada uno. Así es, y ese entender implica... Yo quería profundizar en el tema de... Quería profundizar en el tema de la abundancia que Carlos comentó, y no desconocer un tema cultural nuestro. Nosotros hemos sido entrenados, yo no diría entrenados, negociamos siempre sobre cómo le quitamos a alguien. El ganar-perder es el indicador excelente de las negociaciones en nuestra cultura. Y en el perder-ganar es porque alguien es más fuerte, tiene más capacidad económica, más capacidad, usa el poder, y entonces nos acostumbramos a que el mejor negociador es el que le quita al otro. Entonces por eso nos da dificultad empezar a ser colaborativos, porque como no hemos desarrollado herramientas y capacidades para crear valor, para poder aumentar lo que podemos compartir entre todos, hay que entender que necesitamos herramientas que nos ayudan a la gestión del cambio, pasar de esa manera de ver todo desde la escasez, que es cada día repartir el mismo metro cúbico de agua, ya no entre 10 millones y no entre 50, pero no pensamos en que hay que tener 1000 metros cúbicos de agua, y no nos ponemos en la tarea de buscar los 1000 metros cúbicos de agua, que es un poquito el llamado a crear valor colaborativamente. Y hay un indicador que son los famosos OKRs que están de moda ahora, ya no son los KPI sino los OKR, y te están diciendo, oiga, déjeme evaluar qué tanto de colaboración van en sus productos y servicios que usted ofrece. Muéstrame qué tanta materia prima de colaboración va metida ahí.
para yo evaluar si usted sí tiene modelos colaborativos en lo que hace y en lo que trabaja. Rafael, quisiera solamente darte en eso de modelo colaborativo va metida ahí. Es que para yo las evaluar nuevas si usted compañías sí que están tiene liderando el modelos valor colaborativos actualmente, que son todas esas en lo que hace y plataformas en lo que digitales, trabaja. realmente están evaluando es por la capacidad de colaboración que tienen. Anteriormente la valoración de una compañía se hacía por la capacidad que las marcas eran capaces de hacer dinero en un futuro. Hoy es la capacidad, lo que está beneficiando el mercado desde el punto de vista de capitalización bursátil, es esa capacidad de colaborar y de hacer valor y implementar ampliar esa torta. Entonces, por eso es que uno ve esas compañías que incluso dando pérdidas, pues se convierten en compañías que tienen un valor gigante porque definitivamente le ven el futuro en ese sentido. Así es, Sí. incluso eso me da pie para hacerle otra pregunta a Rafael que es súper relevante y es, ok, ya teníamos unos indicadores para medir lo que habíamos acordado, teníamos unos, y lo que usted está diciendo, que KPI ya avanzó, y entonces ¿qué hacemos? ¿Eso sigue siendo relevante? ¿Esos indicadores son relevantes? ¿Hay que pensar en unos nuevos indicadores o cómo trabajamos ese tema, sabiendo que todo es distinto, ¿no? A mí me parece muy interesante que tanto los proveedores como los clientes como los colaboradores, y creo que no hay en eso duda de que estamos en un nuevo escenario. Cuando uno está en un nuevo escenario que no domina, todo es válido. Entonces, los indicadores que pusimos en las negociaciones en enero del 2020 no van a ser posible cumplir. Entonces alguien tiene que tomar la iniciativa, levantar la mano y decir, venga, antes de que esto nos genere un conflicto, que nos dañe una relación que llevamos por muchos años y que ese daño de la relación nos destruya más valor, venga, sentémonos y revisemos los indicadores que nos colocamos en un escenario que todos dominábamos. Yo creo que eso pues no es ninguna... hacerlo pues no habla mal ni del proveedor, ni del fabricante, ni del cliente, ni del colaborador. El ejemplo es muy sencillo, el teletrabajo implica unas condiciones distintas a trabajar en la oficina. Venga, revisemos en ese nuevo escenario que me tocó teletrabajo, qué acuerdos hacemos entre la empresa y yo como colaborador. Entonces, los indicadores, olvídese esos indicadores porque los escenarios son totalmente distintos. Es tremendo y hay una cosa que en algunos entrenamientos a los equipos les suena súper extraño y es que es importante entender que para el ser humano en general el cambio implica una cierta incomodidad. Salir de la zona de confort. Sí, implica, y hay unas razones fisiológicas y neurológicas para eso. Es que el cerebro es una máquina de ahorrar energía supremamente efectiva y eficiente y lo que hace es automatizar. Entonces automatizamos el día a día, automatizamos el entorno, automatizamos esos indicadores, automatizamos la forma de hacer acuerdos, automatizamos los seguimientos. Cuando todo cambia, cuando hay que pensar en nuevos indicadores, esos indicadores ya no sirven, tenemos que pensar en otras cosas, esas formas, esa mentalidad ya no sirve, tenemos que pensar en otra cosa, y no es que no sirvan, al final del día generan unos resultados distintos, hoy necesitamos otro. Pues el cerebro dice, uy, o sea que me va a tocar construir unas nuevas redes neuronales, eso es un montón de trabajo, y entonces la gente siente incomodidad, y entonces la gente sentimos como que incertidumbre, y precisamente eso hace que a veces las organizaciones y los equipos de trabajo presenten resistencia precisamente a los cambios. Y esa resistencia se ve disminuida en función de qué tanto sentido de urgencia tiene ese cambio y qué tan emocionante o qué tan importante es ese propósito, esa visión de futuro. Entre más sentido de urgencia haya y más emocionante sea esa visión, más estimulante sea, más probable es que la gente cambie. Y no es sino que te des cuenta qué es lo que está pasando ahora. Si te das cuenta, es absoluto el sentido de urgencia, absoluto. Si no cambiamos vamos a tener resultados muy tesos que tal vez que no queremos. Y por el otro lado, la visión estimulante es la que estamos queriendo precisamente con estos espacios de decir, ok, hay algo que puede salir de allá, no solo sobrevivir, sino triunfando. Entonces eso ayuda un montón a pensar el cambio de otra manera. Pero precisamente eso me conecta con una cosa y es,
con esos nuevos cambios y con esos nuevos indicadores y con esos nuevos acuerdos y con esos nuevos, digamos, elementos a los que llegamos, uno podría pensar, dada esa incomodidad de la que estoy hablando, uy, ¿y cómo le hago seguimiento a esto? ¿Y cómo conecto a los equipos? Por ahí teníamos un comentario de alguien que me pareció muy interesante y es, hombre, es que a mí me va muy bien face to face, a mí me va muy bien con el cliente ahí, pero esto de las videollamadas y las videoconferencias y el chat y no sé qué, ¿yo cómo hago para negociar y para crear relación ahí, cierto? ¿Cómo colaboro en medios virtuales? Hay herramientas, hay plataformas, ¿cómo desarrollo esa capacidad? Bueno, yo creo que Carlos nos puede echar una manito ahí, ok, ese es otro de los cambios, la manera, nosotros somos muy y sobre todo a mí me encanta, venga, caminábamos a tomarnos un cafecito. Así resolvía yo los proyectos cuando estaba en proyectos. Antes de llegar a la reunión con 10 personas ya me había tomado 10 cafés. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cierto? ¿Y ahora dónde miramos los indicadores? ¿Ahora dónde miramos las cosas? Y hay un montón de cosas que han venido ocurriendo que yo sé que vos has trabajado porque las hemos discutido y conversado últimamente. Entonces, súper chévere que nos des una miradita de ese tema. Ábrete el micrófono, que creo que está cerrado. Sí, Juan. Mira, en esa parte tienes toda la razón. ¿Qué ha pasado hoy? Ha pasado que se ha perdido un poco esa relación persona a persona, esa parte humana, y han surgido otros temas muy relacionados a lo que es la eficiencia. Entonces, yo no sé si los que están acá acompañándonos han tenido uno siente que hoy uno está agotado con la dinámica que hay alrededor de todo este tema de estar en una videollamada, e incluso están surgiendo cosas como no había visto algunas brechas en los equipos de trabajo que face to face, como dices, no se habían manifestado como hoy se están manifestando. Entonces, ¿qué está sucediendo? La tecnología, como hoy la estamos usando, pues, todo el Zoom, todo este tema de videollamadas, también están generando que se pierda esa humanidad, se vaya mucho a la eficiencia y posiblemente lo que estamos dándonos cuenta es que en la parte de eficiencia pues están surgiendo elementos que se pierdan esa humanidad a desarrollar, como por ejemplo, número uno, el tema de tener una información mucho más clave que nos permita interactuar sobre ella, pues uno cuando está face to face no la tiene como tan en mente y finalmente pues puede que no le dé como tanta importancia. Hoy está siendo completamente importante para lograr que todas estas conversaciones que se dan a través de las videollamadas sean más rápidas y eficientes desde el punto de vista de qué acordamos, qué vamos a seguir, cuál es la información clave, cómo tener en lo deseable, y como estamos hablando de colaboración, información compartida con los clientes y ojalá tener unas plataformas que nos ayuden a ese proceso. Dashboard de información en los cuales yo puedo ingresar información compartida para que ambos puedan trabajar sobre una misma base es fundamental para generar una eficiencia en estos momentos y que también está cerrando de alguna manera las brechas. Un segundo elemento que nos puede ayudar mucho en los temas de colaboración es herramientas digitales que han estado durante tiempo ahí. Y como decías tú al principio, aquí hay un tema fundamental que es la mentalidad. Y resulta que la transformación digital, más que cualquier cosa técnica, es un tema de mentalidad, un tema de construcción de ver uno la importancia, o sea, tener un propósito claro, tener un objetivo preciso y saber que las plataformas o las ayudas o herramientas digitales están ahí simplemente para ayudar a que uno pueda avanzar más rápido en este proceso que definitivamente está demandando mucha más velocidad. Por ejemplo, herramientas que se pueden utilizar, porque alguno de nuestros participantes lo estaba planteando, pues, ¿qué herramienta utilizo hoy? Hay unas herramientas colaborativas como por ejemplo el Trello, es una herramienta muy potente, viene hace años. Carlos, ¿cuál? Trello. Ah, okay. Sí. El Trello con doble L,
con doble L. Doble L. Sí. Pero usualmente se le dice Trello. Es una tecnología que permite una dinámica colaborativa bastante agradable. Obviamente, como decías tú, requiere esas disciplinas de las 1000 patadas para poder uno empezar a darle como todo el sentido a los beneficios que ellas tienen. Y como esta, pues hay varias, ¿cierto? Lo que quiero anotar acá es que más que una herramienta, la cual pues cada compañía puede ajustarse a la que consideren más apropiada, es la mentalidad, es aquel propósito por el cual yo definitivamente utilizaría tecnologías o herramientas digitales colaborativas que me permitan a mí lograr resultados y al equipo de trabajo resultados distintos. Eso es pues como de los temas aquí claves para estar. Yo ampliaría, Carlos, Yo iba. Espero que ayude lo que voy a decir. Es que lo que es cierto es el distanciamiento, no la relación. Eso iba a decir. Ya. 2, nosotros culturalmente somos no muy buenos para planear una negociación. Entonces, como no dedicamos tiempo y hechos y datos, números para planear, vamos y la resolvemos, como decía Juan Bernardo, tomándonos el cafecito. Y en mi experiencia, muchos negociadores nunca se preparaban, sino que el día que iban a la oficina trataban de improvisar, de ser intuitivos, de correr riesgos. Al contrario, este momento es de gran oportunidad para ser más sólidos en la preparación de la negociación, con hechos y datos, con números a prueba de bala, en el sentido de que los argumentos con hechos y datos se consignan en un documento. Otra cosa cultural nuestra es que nos aterra escribir los acuerdos porque lo que escriben siempre creemos que no fue lo que dijimos. ¿Ya? Y un elemento clave en este momento de que no hay face to face es la confianza. La confianza. Entonces, ¿por qué compramos en Amazon si no vemos a nadie allá y si compramos? No hay ninguna relación face to face para comprar. O ahora para comprar en el e-commerce, en cualquier supermercado. Nosotros no vemos a nadie. Entonces, es más importante es el contenido que la forma. En este momento es el contenido. ¿Qué hay en la planeación? ¿Qué hechos y datos? ¿Qué números? Y por ahí algo que me preguntaron ahora o esta mañana, ¿a qué sector de la economía afecta más este momento en los procesos de negociación? A todos, pequeños, medianos, grandes, porque es un impacto en las relaciones personales también. Hemos encontrado crecimientos en la violencia intrafamiliar, conflictos entre los colaboradores. Entonces, no es que afecten más a los que tienen más poder de negociación, más necesidad de negociar, no, a todos por igual. Entonces, con lo que decía Carlos, es muy importante focalizarnos en hechos y datos, información, planeación. Y importantísimo, siempre dijimos que la expresión no verbal era clave en las negociaciones. Ahora los hechos y datos, los números. Y yo aportaría también como la tecnología siempre como un facilitador, más no como la herramienta per se. O sea, la tecnología nos debe servir como el facilitador para presentar y preparar la negociación. Pero también, como lo decía el doctor Arango, la relación, como relación, no se debe, o sea, no debemos sentir que se afecta, la debemos es cultivar a partir de la nueva forma. O sea, estar pendiente de ese cliente, estar pendiente del proveedor, estar llamándolo, preguntándole cómo está, qué cosas necesita, qué podemos hacer. O sea, la relación no se tiene que hacer face to face, no se pierde por no estar tocándonos, somos kinestésicos algunos, nos gustaría hacer todo presencial, pero realmente la relación se puede fortalecer también a través de los medios virtuales. Es el cómo, es la confianza que yo genero. Tuvimos una pequeña desconexióncita, pero desde lo kinestésico, en lo kinestésico se nos fue un poquito la conexión, entonces vamos a repetir ese minutico, porfa, para que los que... Sí, realmente estaba planteando que la tecnología nos da como facilitador para poder hacer la preparación, para llevar los indicadores,
para tener esas reuniones virtuales como estamos ahorita, masivas, etcétera. Pero realmente la relación como tal no se pierde si sabemos manejarla con esta nueva forma que nos toca, que es, podemos hacer videollamadas, podemos estar en contacto con los clientes, con el colaborador, estar atento a sus necesidades, a entender qué está viviendo en este momento, de manera que podamos fortalecer la relación sin necesidad de estar face to face. Eso era lo que estaba como aportando. Súper, Adriana, Adri, y muchas gracias. yo te agregaría que, Pablo, tú lo has dicho de una manera muy clara, y tecnológicamente, digitalmente hay muchas posibilidades. Ahorita el inbound marketing te lleva a eso, a nutrir las relaciones, no únicamente nutrir una relación, y me atrevo a decir que no únicamente nutrir una relación para vender. Yo puedo nutrir una relación con las metodologías digitales, con lo que existe, para nutrir esa confianza y nutrir esa negociación posible. Y son nuevas formas diferenciales de poder utilizar las herramientas que hay hoy en un escenario diferente. Y sería buenísimo desde la construcción de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Yo quería agregar un poco a un escenario que ya lo tenemos a la puerta de la esquina en un minuto. Quienes se proveen de materias primas del exterior, que viajaban hacia las plantas de sus proveedores, no lo pueden hacer. Necesitan las materias primas. ¿Cómo van a negociar? Pues les toca utilizar las herramientas tecnológicas. Entonces es muy interesante cómo este escenario nos va a permitir, si planeamos bien, hacer excelentes negociaciones, si planeamos bien. Porque probablemente la tecnología te va a decir, vea, tiene 1 hora nomás, tiene 30 minutos, y ahí lo que decíamos, contra el tiempo nos va a tocar negociar. Si planeamos muy bien, es que una negociación bien planeada se demora muy poquito. Mal planeada se demora años, eternidades, y puede que el resultado no sea bueno. Entonces no hay que temerle a lo que nos toca, hay que trabajar mucho en lo que dice Carlos, venga, hechos y datos, tecnología, información, una nueva actitud de positivismo y de abundancia, ¿no? Es lo que yo recomendaría. Lo bueno de este escenario es que las respuestas no están, hay que construir la última página de respuestas, así. Sí, así es, así es. Sí, yo ahí quiero para ir cerrando y como teniendo los tiempos claros, quiero darle una pequeña repasada aquí a algunos comentarios que nos parecen que me parecen relevantes y que tal vez nos pueden enriquecer un montón la discusión, la conversación. Y un saludo para Patricia Morales, que aquí nos hace un comentario, y es que definitivamente el autoaprendizaje y la velocidad es fundamental. En cuestión de horas se nos vuelve obsoleto todo, y dado lo que estamos hablando precisamente en este momento es convivir con que todo se nos vuelve obsoleto muy rápido. Convivir con la incomodidad de la incertidumbre de, ay, voy a usar una plataforma nueva. A manera de anécdota, hace poco estamos haciendo unos acompañamientos de montando una tecnología que se llama DevOps, que tiene que ver con desarrollo de software, con unos aliados, una compañía que se llama Expert Group, y estamos haciendo unos ejercicios muy interesantes de acompañamiento de gestión del cambio, porque es que una tecnología, para resumir, tecnología DevOps tiene que ver con cómo trabajar distinto en los equipos de desarrollo y de producción de software. Cómo hacer esos cambios, cómo trabajar remotamente, cómo hacer que los equipos trabajen y puedan tener sus indicadores. La tecnología es clave. A mí lo que me pasó fue que descubrí lo que hablaba Carlos ahorita, el Trello. Yo descubrí el Trello, y a mí la vida me cambió porque pues me permitió tener orden, me permitió tener claridad. Entonces eso es un asunto que definitivamente hay cosas que se vuelven obsoletas de un día a otro, y lo que dice Patricia tiene todo el sentido, ¿no? Vamos a poder ajustarnos a esos cambios, ¿no? Otro comentario que nos llega y que tiene que ver un poquito con el paso a paso, y que yo creo que más adelante lo podemos ir profundizando, tiene que ver como que, ok, ¿cuál es el checklist que tiene que tener uno antes de sentarse a negociar y colaborar? Eso es una cosa profunda, pues, pero yo no sé si Rafael y Adriana están de acuerdo conmigo. Ahí la clave es la preparación. Ya después entraremos pues como en detalles de cómo se hace esa negociación, cuál es esa preparación, cuáles son los pasos y demás. No sé si ustedes me quieren ampliar un poco allí.
Adri, adelante. Muchas gracias. Yo diría sí, uno sí puede hacer su checklist, pero lo estábamos hablando al comienzo desde la técnica y es preparar, o sea, hacer una muy buena planeación o preparación de la negociación en donde yo debo tener toda la información que requiero, o sea, un checklist es toda la información que requiero para poder negociar y también mencionar que la información no se debe concentrar solamente en esa relación de las ventas o de la cartera, hablando pues en términos de proveedor-cliente, sino yo debo tener información de cómo está mi cliente en el mercado, de cómo está ese proveedor en el mercado. Y es una información que voy recopilando no el día antes de la negociación. Entonces, parte de esa planeación es muy importante tener la información que requiero para poder hacer las propuestas que llevo. Entonces, preparación, tener información y poder empezar a definir claramente mis objetivos que estoy persiguiendo, mis metas, pues, y podemos profundizar en otro escenario que tengamos un poquito más de tiempo. Yo agregaría, Adri, una cosa importante en esa preparación, es el lobbying, que es un elemento técnico de la negociación. No el lobby, sino el lobbying que consiste en entender la contraparte. ¿Quién es la contraparte? ¿Quién es? Eso muchas veces no lo hacemos porque nos centramos en la preparación desde los datos internos e invertimos muy poco tiempo en el lobbying, en entender la estructura del otro, esa estructura de esa organización, quién toma las decisiones, cuáles son los indicadores de esa organización, qué relacionamiento internacional tiene esa organización, cuáles han sido, como diría Carlos, los resultados financieros de la contraparte en los últimos 3 o 4 años, cuál es el estado de salud económico y de sostenibilidad de esa organización. Eso es muy importante en la preparación. Y como dice Adri, pues nos demoraríamos un rato largo tratando de construirla completa. Sí. Así es, pero creo que ya eso nos da indicios un montón para saber cómo les podemos generar mayor valor, cómo por dónde poder enfocar siguientes espacios y darles contenidos que les permitan tener herramientas para aplicar ya, para salir de este espacio y aplicarlo. Yo quiero entonces ir redondeando un poquito para cerrar este espacio y repasar, y si se me queda alguna cosa me hacen ahí la ceñita y lo complementamos para llevarnos unas ideas así como claves. Yo veo 3 puntos aquí interesantes. Uno es entender el tema de la mentalidad de colaboraciones, cómo llegar a vamos juntos a generar bienestar, no solo para usted y para mí, sino para todos los que tengan alguna conexión con esta conversación de lograr acuerdos que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que esto sea ganador para la mayor cantidad posible de gente? Esa mentalidad de abundancia de la que hablaba Rafael, ese mindset, como nos decía Patricia Morales en un comentario. Entonces el mindset, ¿cómo llego? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son las creencias de mi organización? Porque yo puedo tener una serie de creencias, pero mi organización otras creencias. Entonces, ¿cómo logro llegar con un mindset, con una mentalidad adecuada que me permita? Al final del día no hay un mindset ideal o adecuado. Hay mentalidades que generan resultados. Lo que yo he podido recoger de nuestra conversa tiene que ver es que tenemos una alta probabilidad de lograr resultados ganadores si nos vamos con una mentalidad abierta y colaborativa o cooperativa. Ese sería como un primer punto allí de la conversa. No sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo allí. No, perfecto. No, está súper. Adelante. Un segundo punto que veo que está allí es, ok, es fundamental desarrollar habilidades, capacidades. Es fundamental que vos te entrenes, que vos desarrolles tu capacidad de negociar, tu capacidad para escuchar, tu capacidad para conversar, tu capacidad para preguntar, tu capacidad creativa, que desamordaces tu lado creativo, ¿cierto? Como esas habilidades técnicas que se logran con información y con práctica. Tan importante la información como la práctica, porque perfectamente uno puede perfeccionar una mala forma de negociar y no habría nada más catastrófico que perfeccionar una mala forma. Entonces, información y práctica que permita elevar las capacidades tanto en lo humano
como en lo técnico, como en el paso a paso de la negociación, como en, ok, ¿cómo está mi habilidad de escucha, de empatía, de formular preguntas, bueno, etcétera? Entonces ahí hay un segundo capítulo grande de habilidades técnicas y humanas, ¿de acuerdo? Correcto. Válido, válido. Y un tercer punto que veo ahí relevante es absoluto, no tenemos escapatoria, ya es súper importante que entendamos la tecnología como un facilitador de todo este proceso. La tecnología tiene que ser algo que nos permite hacer que fluya, que nos permite colaborar, que nos permite hacer seguimiento, que nos permita ahorrar tiempo, ser más productivos y más eficientes. Entonces esa tecnología, muchos equipos de trabajo en clientes en donde tengo la oportunidad de trabajar, una de las cosas que tenemos que empezar a conversar es, hombre, ¿quién dijo que cambios en la tecnología eran para problema? Porque mucha gente dice, no, pero vamos a cambiar la tecnología, no sé qué, no, yo creo que hoy ya es, venga, ¿y cuál es la tecnología que me va a ayudar? ¿Y cuál es la tecnología que me hace fluir mejor? ¿Y cuál es la tecnología que me facilita el camino? Carlos. Juanbe, sí, no, y ahí hay un tema clave que es que pues, al 2017 casi que el 15.5% del PIB mundial era la economía digital. Y se dice que para el 2025 puede llegar a ser más o menos un 32%. Increíble. Eso nos muestra una velocidad gigante en la cual, como les decía al principio, pues si usted hace el recuento de las empresas más poderosas del mundo y las que más valor están dando, están basadas en lo digital. Entonces, yo lo que quisiera agregar es que está mostrando un nuevo escenario, como hoy el COVID mostró un nuevo escenario, aquí se mostró un nuevo escenario que viene hace 10, 20 años, que hoy que venía rápido, venía acelerado, y hoy va a ser exponencial. Entonces, al ser exponencial, porque todo el mundo está sentado en su oficina, que no tenía e-commerce, dijo, venga, ¿cómo monto el e-commerce? Pero cuando usted dice, es que montar el e-commerce ya no es suficiente montar un e-commerce, ya es que tú entiendas que el tema va hacia plataformas digitales que tienen un componente mucho más robusto de interacciones entre personas, entre diferentes stakeholders o personas que están interactuando con la plataforma, y que el valor se da desde el punto de vista de que cada interacción debe dar valor. Y eso es diferente, un escenario que tenemos que empezar a entender, a negociar diferente, a colaborar distinto, como ninguna otra cosa. Las tecnologías digitales llevan a colaboración, como nunca en la historia. Entonces, por lo tanto, es mucho más que relevante esta negociación en un escenario colaborativo para poder crear unos nuevos valores. Eso es. Así es, así es. Pues nada, yo quiero agradecer un montón a todos los que estuvieron ahí. Tuvimos entre 40 y 60 personas conectadas en el video durante lo largo y ancho del tema. Muchas personas nos preguntaron si esto iba a quedar grabado. Efectivamente, vamos a tenerlo grabado en las páginas de Avant2Call, la podemos compartir en las páginas, en nuestros perfiles, y el archivo original va a quedar en el fanpage de Yo Soy Ingeniería para el Ser. Tal vez y pues seguramente pues en el canal de YouTube en los próximos días, para que podamos rebobinar y podamos como volver a conectar, porque hay muchos temas que pasamos que vale la pena escucharlos un par de veces como para interiorizar la cosa. Entonces quiero agradecerles un montón, felicitaciones por invertir tiempo en su mentalidad. Esto es mentalidad, y la manera de cambiar la mentalidad es esto, es escuchar diferentes perspectivas, es escuchar diferentes ópticas, es escuchar a gente que ha tenido los resultados y que tiene la información. Eso es muy importante. Ese ampliar lo que hace es que logra pues que puedas desarrollar tus habilidades y lograr mejores resultados. Entonces, felicitaciones por ese tema. Agradecerles aquí a nuestros tres invitados, a nuestros tres expertos del corazón que se hayan decidido montarse en esta idea. Que para estos tiempos es chévere. Entonces agradecerles un montón por eso, y nada, que se nos dé el espacio para seguir generando valor. Si nos quieren agregar algo súper chévere o algún mensaje pues como para despedirnos de nuestros televidentes.
Juan, gracias a ti por la invitación y a todos nuestros escuchas, a las personas que nos estaban escuchando y viendo por su tiempo. Y de verdad que es una nueva forma de conectarnos y mantenernos, digamos, al día en temas que nos apasionan. Bueno, yo también me quiero despedir. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les deseo mucha prosperidad y abundancia. Va a haber mucha abundancia. Es como lo miremos. Entonces, este es como un paro en el camino y nos toca reconectarnos, ese mindset, algo distinto, y vamos para adelante que va a haber abundancia y espero y les deseo a todos esa abundancia y prosperidad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Mi recomendación final es una gran oportunidad que construyamos las respuestas del libro que no están. Así es. Súper, entonces vamos cerrando. Les quisiera pedir que lanzamos una pequeña encuesta pues allí en el video de qué tanto valor generó el espacio. Muy agradecido y muy contento pues de ver que el 100% piensa que generó un montón de valor este espacio. Eso para nosotros pues hombre, ese es el valor que nosotros sentimos y lo que nos agrada, como poder ayudar y poder servir, que al final del día es como este fondo de la conciencia. Les queremos pedir que si les generó valor, compartan el video con personas que ustedes crean que les puede aportar también, en sus compañías, en sus equipos de trabajo, para que puedan acceder a estas visuales, para que lo compartan en espacios de reunión. Sería muy potente pues poder llevar este mensaje a muchas partes. Entonces les queremos hacer esa última petición pues ahí a último momento. Entonces nada, muchas gracias por asistir, hasta la próxima oportunidad y nada, pensamiento y mentalidad potente. De abundancia. Gracias. Chao. Gracias.